Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario 3, y hoy vamos a hablar del sueño, los trastornos, cómo dormimos, y para eso está con nosotros el doctor Claudio Aldaz. Bienvenido, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño y también especialista en medicina del sueño. Doctor, le va a hacer una nota, con esto no quiero ser autorreferencial, pero alguien que duerme mal, poco y entrecortado. Bueno, nada original lo tuyo. Nada original. Nada original. Estamos muy habituados a que la gente nos cuente eso de Lo su mismo. sueño. Sí, sí, hay muchos que consultan, otros que no, que la sobrellevan lo mejor que pueden, ¿no? La vida nos lleva a estas cosas, el pretender un máximo desarrollo en lo social, en lo profesional, generalmente contamina todo nuestro sueño, lo acorta, lo achica, lo transforma en algo de mala calidad. Entonces empezamos a darnos cuenta después. Por ahí cuando somos más jóvenes no tanto, porque tenemos más plasticidad para acomodarnos a eso. Pero cuando lo somos ya a partir de la mediana edad en adelante, a partir de ahí las cosas empiezan a cambiar y empezamos a pagar un precio. ¿Es más común de lo que nosotros creemos que estamos durmiendo realmente mal? Sí, 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 es algo muy, muy común. Hace un par de años en una charla que me plantearon que eligiese un tema más general, no muy médico. El tema que elegí el título fue Deuda de sueño, ¿cuánto le debemos al sueño? Y empecé la charla con una placa con un número muy grande que era 1.100.000 no sé cuánto. Y le digo, esto es una deuda, no son euros, no son pesos, no son dólares, no es dinero, son horas de sueño. ¿Cuánto le deberíamos? Por ejemplo, una persona que tiene 40 años y que desde hace 20, por estas cuestiones, voluntariamente, porque necesita usar más tiempo para otras cosas, le quita horas al sueño. A lo mejor le quitó 1 hora, 1 hora y media todos los días. En 20 años acumuló una deuda que si la expresamos ya no en minutos, para hacerlo más chiquito, en años, le debemos 2 años al sueño. Luego de 20, claro. ¿Y se pueden recuperar esos 2 años? Esa es la pregunta siempre, ¿no? Existe un sueño de recuperación que se llama, que es el que uno puede hacer después de una semana muy dura, de pocas horas de sueño. Entonces dice esta persona, bueno, el sábado, el fin de semana, me levanto más tarde, duermo una buena siesta, y probablemente haga eso. Pero lo que recuperó es el 10, el 20% de lo que le quitó al sueño. Por eso va acumulando deuda siempre. Vamos con algunas preguntas que solemos hacernos en estos casos. Dormí poco a la noche y me voy a hacer una siesta enorme a la tarde. ¿Sirve? ¿Recupera ese sueño reparador de la noche? Sirve en parte, sí. Es frecuente que, por ejemplo, gente que lo toma ya como una rutina, porque por su trabajo se tiene que levantar a lo mejor a las 4 de la mañana para trabajar, ¿no? Entonces, y no se quiere ir a dormir a las 9 de la noche, pretende tener una vida un poquito más social. Entonces se va a dormir a la medianoche, como la mayoría de la gente, pero se tiene que levantar a las 4. Entonces, ¿qué hace? Duerme cuando vuelve a la tarde de su trabajo, a lo mejor en horario corrido, y hace una llamada siesta, que no es tal, porque ya eso no es siesta, pero como que compensa lo que le faltó a la noche. Dentro de todo, no sería lo más fisiológico eso, porque no es norma eso, pero es una manera de recuperar e ir paliando todos estos síntomas. Y esta persona puede así, a lo mejor, trabajar durante muchísimos años, medianamente compensado. Hasta ahí estamos bien. Sí, no hay un tiempo estimado para dormir una siesta, no hay un tiempo recomendable. La siesta como tal es un sueño breve, corto, opcional, porque hay mucha gente que no la necesita y no está acostumbrado, y nunca superará 1 hora. ¿Y si supera 1 hora? Ya estamos recuperando lo que no hicimos a la noche. ¿Y si ese sueño pero sirve? Ya no se llama siesta. Sí, claro que sirve. Sí, recuperamos, claro. Recuperamos. Pero no se llama siesta. La siesta es lo que realmente uno sabe que es posalmuerzo, en un horario de siesta, no a las 6 de la tarde ir a dormir una siesta, y corto. Eso se llama siesta. Lo otro, bien, puede ser que lo necesitemos, recuperamos, pero ya no es siesta. ¿Y qué requisito entonces tiene que tener el tiempo de sueño, de descanso, para que sea realmente reparador? Tiene que tener una duración mínima. Hoy se supone que deben ser alrededor de 6 horas, mínima. Mínimas.
como para que uno por lo menos pase por todas las etapas de sueño y haga varios ciclos de sueño. Una noche, si uno hace el dibujo, el gráfico, que se llama hipnograma, de 6 horas, contará, por ejemplo, con un periodo de sueño profundo, intenso, inicial, y luego viene el sueño REM, donde se mueven los ojitos, donde uno sueña, que el primero de la noche va a ser muy corto. Después viene otra etapa de sueño más lento, después repite un sueño REM, otro sueño lento, otro sueño REM. A lo mejor hace en 6 horas al menos 4 ciclos, y ya con eso, si hizo 4 ciclos, dice, bueno, me alcanza. Puedo encarar una vigilia en el día con plenitud. 6 horas de corrido, o si me levanto para ir al baño, me levanto porque me desperté y me vuelvo a dormir, ¿sirve? Si los despertares son muy cortitos, el tiempo suficiente como para mirar la hora, ir al baño, vuelvo y me vuelvo a dormir inmediatamente, es como que no cuentan casi. Y por supuesto, cortos y pocos, sí. Porque si me estoy despertando cada 30 minutos, aunque sean cortos, ya no es lo mismo. ¿Cuánto es lo normal en levantarse durante 6 horas? En 6 horas, si es una persona adulta joven, no debería hacerlo, o en una vez. Una ocasión, nada más. Pero repetidas veces ya estamos frente a un problema seguramente. ¿En los adultos mayores? Ahí ya la cosa cambia. El sueño es más frágil, más superficial. Hay dolores por alguna causa, enfermedades crónicas típicas de los ancianos, las necesidades de ir al baño más frecuentemente. Entonces el sueño del anciano es más precoz, concilia el sueño más temprano, se despierta más temprano en la mañana y hay despertares a lo largo de la noche. Hasta ahí, si tiene 80 años, es considerado un anciano normal. Si nos pasa eso a los 30, sí es un problema. Vamos a hablar después de la situación concreta de los adultos mayores, pero Bien. Antes le quería preguntar, por ejemplo, dormí 6 horas como recomiendan, o 8 horas, me levanto el otro día y me sigo sintiendo cansada, ¿qué pasa? Evidentemente lo que estoy haciendo en la noche no es de buena calidad. Yo digo, bueno, no sé por qué, duermo 6, 7 horas, debería estar bien y no lo estoy. Tengo que buscar en esas 6 o 7 horas qué es lo que hago de sueño, qué etapas de sueño cumplo, si me falta el sueño profundo, por ejemplo, y si hay algo que no estoy dándome cuenta, que algo que está fragmentando mi sueño. Toda cosa que nos despierta repetidas veces en la noche, aunque no nos demos cuenta, porque hay despertares que duran medio segundo, hace que nuestro sueño sea muy achado, muy entrecortado. Entonces eso es mala calidad seguramente, y en la mañana nos despertamos, sueño no reparador tuve. Esto no me sirvió. Si estuve toda la noche durmiendo y no me sirve, algo falla en eso. Ahí en ese caso ya tenemos que hablar de trastornos más serios, sin duda, como sin por duda. ejemplo... Y lo que vemos todos los días, las apneas. Los ronquidos. Ronquidos con apneas. Las apneas generan un despertar. En cada apnea hay un despertar, seguro, aunque no lo notemos, porque dura medio segundo. Lo suficiente como para cambiar el aire, pero rápidamente conciliamos el sueño como estábamos antes. Y repetimos otra y otra así, encadenadas. ¿Tiene solución? Tiene solución, o por lo menos en algún caso uno puede hablar de solución, porque la causa que lo genera es una obstrucción, algo anatómico, algo que se pueda operar, por ejemplo. Entonces, si uno lo indica en el paciente que corresponde, la cirugía es sanadora. Pero en muchos otros casos no hay tal cosa, tal obstrucción, algo anatómico que operar. Entonces se trata dinámicamente, funcionalmente, el uso de la mascarilla nasal, que se llama CPAP. En esos casos es muy eficaz, el paciente mejora notablemente, pero no podemos hablar de curación, porque suspende el tratamiento y vuelve a la situación anterior. Entonces, ¿se soluciona? Sí, se trata, se corrige, pero mientras estemos haciendo el tratamiento. Es como si yo vengo con un problema visual y me calzo unos anteojos, digo, qué bien que veo con esto. Me lo saco y soy el mismo de siempre. Con el CPAP pasa lo mismo. Hay gente que anda muy bien, dice, qué bien me siento, ya estoy curado, y lo suspende. Al segundo día dice, no, por favor, vuelvo a lo de antes, claro, porque no puedo. Doctor, ¿y qué pasa con los ronquidos? Porque más de una vez lo detecta la persona que está al lado y no la persona que realmente está roncando. Sí, como que eso no sería un impedimento para poder tener un buen sueño durante toda la noche. Efectivamente lo es. ¿Cómo se da cuenta la persona que está roncando y en qué medida eso afecta a mi sueño reparador?
El roncar sí es algo muy frecuente. Hablamos que prácticamente la mitad de la población masculina lo hace, la femenina un porcentaje mucho menor. Es un signo de que hay una cierta obstrucción al paso del aire. Entonces el aire empieza a circular por un conducto que está más estrecho, más cerrado, ya no hace un flujo laminar, sino que hace cierta turbulencia el paso del aire, y eso genera vibraciones, un flameo de todos los tejidos que tenemos con capacidad de vibrar en medio de una buena caja de resonancia que es la garganta. Entonces ahí tenemos una sinfónica muchas veces, sí, no muy agradable. Exactamente. Hay gente que lo hace únicamente en una postura, en otra, hay otros que lo hacen en todas las posiciones, y lo más importante es detectar si el ronquido es un síntoma más de las apneas de sueño. Porque hay gente que lo hace muy claro, eso para el que está al lado, que ronca, 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 silencio. Deja de respirar. Y luego vuelve, ronca, sí, ronca, ronca, otro silencio. Cuando nos cuentan eso, ya está casi el diagnóstico hecho. Solo resta después, mediante un estudio, ponerle número a todo eso, ver cuánto miden, cuánto duran, si hay mucha caída de oxígeno cada vez que cortamos la respiración, si hay cambios en el ritmo cardíaco cada vez que cortamos la respiración, como para decir, bueno, esto es primero, y si es, cuánto tiene. Si es algo leve, si es algo importante, severo, qué gravedad tiene. Luego vemos qué origen tiene, si es que hay algo que corregir con alguna intervención local, y si no, CPAP. Esa es la conducta generalmente. Para el ronquido, hay gente que solo ronca, que no tiene apneas. Entonces, se han hecho muchas cosas intentando atenuarlo, algún tipo de cirugía en la vía aérea, algún tipo de... Esos famosos parches que tanto se han promocionado. Sí. Hay un mercado enorme, como es tan frecuente. Yo hablaba de la mitad de la población masculina, fíjense cuánto. Entonces se transforma casi en un evento comercial. Y en lo comercial por ahí está medio reñido con lo cierto, ¿no? Entonces siempre uno ve que aparecen cosas que prometen más de lo que dan. El ronquido, entonces, si no está asociado a la apnea, ¿en qué medida me tengo que preocupar? Poca cosa. Es decir, si no hay síntomas de apneas y no las hay realmente, el ronquido puede ofrecer alguna cierta fragilidad en nuestro sueño, con algunos despertares, más que si no los tuviese. Obviamente va a generar incomodidades para quien duerme al lado, y más si quien duerme al lado tiene dificultad para conciliarlo, que es la combinación frecuente, ¿no? El varón que ronca y la mujer que tiene cierto insomnio. Es muy incómodo para ella eso, y por eso es que es muy común que la víctima, en este caso, se mude a otro cuarto, haga otro tipo de cosas para por lo menos tener una buena noche. Con los ronquidos simples, que son este tipo de pacientes que no tienen otra cosa, si el ronquido es muy intenso y trae alguna dificultad para él o para quien duerme al lado, se puede hacer algún tipo de cosa local. Se han usado ciertas prótesis que son de avance mandibular. Eso tiene que estar también bien estudiado, bien delineado por el odontólogo que haga ese tipo de prótesis. No es cuestión de ponerse algo allí que tira la mandíbula hacia adelante, porque puede comprometer la articulación, que es una articulación muy potente, muy importante, la temporomandibular. Entonces tiene que ser algo muy bien hecho y con mucha precisión para no hacer daño. Empecemos por ahí. Claro. ¿No? Recién hablaba de insomnio. ¿Es un hábito cultural poder revertir a aquella persona que no puede conciliar el sueño durante las noches? Cuando uno está frente a un insomne, generalmente es alguien que viene padeciendo esto de hace mucho tiempo. Es decir, nadie va a consultar por una noche de insomnio, porque siempre pensamos, no, anoche no dormí bien por tal o cual motivo, ya va a pasar esto. Y por ahí, a lo mejor como no pasa, empezamos a usar otro tipo de cosas, no consultamos, tomamos un tecito, una leche caliente, alguna pastillita que alguien nos recomienda. Entonces
va pasando el tiempo, ¿no? Y generalmente la consulta surge luego de ya un insomnio organizado, estructurado, crónico. Eso es lo más frecuente. Y ahí sí, el patrimonio mayor está en la población femenina. Son mucho más frecuentes los insomnios en la mujer que en el varón. Y ni que hablar en la mujer a partir de los 50. La caída de los estrógenos, la menopausia, es uno de los grandes temas, el insomnio en la mujer mayor de 50, que va a desarrollar un insomnio a partir de ahí o va a empeorar el que ya traía siendo más joven. Bien. Conclusión, es una edad complicada para el sueño también. Entonces, y puede ser que sea un insomnio de conciliación, aquella persona que nos cuenta, voy a la cama y ya de entrada no puedo dormir, y demoro un montón hasta que lo logro y después veo qué pasa. Y hay otros que dicen, no, yo arranco bien, hago un par de horas de buen sueño y a partir de ahí ya no duermo más, o duermo y me despierto 20 veces, la paso mal. Son los más comunes. Cuando son así de despertares muy repetidos, ahí lo primero que tenemos que imaginar es que hay algo que está perturbando esa noche, que la despierta repetidas veces. Y ahí hay que ir a buscar, a ver si hay algo, no para darle un sedante, sino para ver si hay algo que corregir que esté interfiriendo en ese sueño. Yo mejoro eso y mejora el sueño. Por ejemplo, piernas inquietas. Es una manera muy frecuente de que la gente, mujeres muchas veces, nos cuenten que no pueden conciliar el sueño. A ver, ¿qué es piernas inquietas? Piernas inquietas. Voy a la cama y no encuentro postura. Sí. Es todo el cuerpo, pero sobre todo en los miembros inferiores. Entonces los muevo para un lado, los pongo para otro lado. No encuentro una postura cómoda, entre comillas, ¿no? Si no es eso, hormigueos, dolores, algias, incomodidades múltiples, sobre todo en las piernas. Entonces, eso hace que mientras eso esté presente, no puedo conciliar eso. ¿Esto significa que el insomnio no siempre está asociado a cuestiones psicológicas? No siempre, no siempre. Es muy frecuente, claro. Sí. Es muy frecuente. Por eso es que lo primero que uno debe hacer, mediante algún registro nocturno, ver que no haya algo que haga que ese insomnio no sea primario en sí mismo, sino secundario a otro problema. Doctor, también dentro de lo que es el sueño nocturno, muchas veces las personas se despiertan y dicen, me desperté absolutamente transpirado. ¿Qué pasa ahí? Sí. Varios orígenes. Que también interrumpe, por supuesto, el sueño nocturno. Sí. La sudoración profusa en el sueño, gente que dice, sí, mojo la sábana, mojo la almohada, ya algo importante, ¿no? Una de las causas más comunes son las apneas. En las apneas de sueño uno de los tantos, porque las apneas son generadoras de múltiples síntomas, muchísimos, en la noche y en el día. Y entonces la sudoración, sobre todo si uno tiene frente a un paciente con sobrepeso y roncador, hipertenso, uno dice, probablemente si mejoro sus apneas, esto también va a mejorar. ¿Tiene otros síntomas que uno puede detectar durante el día, las apneas? La tríada sintomática es obeso, roncador y soñoliento. Cuando uno tiene las tres, uno dice, están problemas. Muy probablemente tenga apneas. Pero no son solamente esos tres, esos son los cardinales. Después está la nocturia, la necesidad de orinar mucho en la noche, en gente que no tiene ningún problema urinario. Sin embargo, durante el día es un ser humano normal en cuanto a su ritmo de emisiones, y en la noche acelera. ¿Por qué? Porque las apneas, con la baja de oxígeno, estimulan al riñón a emitir más orina, junta más orina de noche que de día. Por eso tiene que ir muchas veces. Cosa que, por supuesto, al corregirse las apneas, mejorará también esa nocturia. Algo también importante, además de la somnolencia, que por supuesto, si es un profesional de la conducción, ni que hablar la gravedad que esto trae. Síntomas en el día, irritabilidad, cambios en el carácter, el humor, cefalea en la mañana. Sí, son todos los síntomas que habitualmente uno ve, escucha de los pacientes con apneas, que ni lo notan porque se genera esto a lo largo de muchos años. Entonces como que se van adaptando a ello, ¿no? Por eso es que cambia mucho cuando uno lo corrige, a lo mejor con el CPAP o con una cirugía, lo corrige, en pocos días notan una diferencia enorme. Están como
excitados, exultantes de lo bien que se sienten, claro, porque el cambio no fue progresivo para mejor, sino que fue abrupto. Doctor, anteriormente hablaba de las pastillas para dormir. ¿Se observa mucho esto en el consultorio de las personas que llegan y dicen que debieron tomar una pastilla para poder conciliar el sueño? Sí, sí, que lo han hecho como automedicación. Como automedicación. Sí, sí, muchas veces. ¿Y cuándo es recomendable? Cuando estamos en presencia de un insomnio, al insomnio y sobre todo lo que vemos que son los insomnios crónicos de años, hay que atacarlo desde distintos flancos. No es cuestión de decir, voy a elegir una pastillita mágica que me va a resolver el tema. Porque está muy naturalizado en las personas grandes, sí, tomar claro. La pastilla para dormir. Sí, naturalizado, es cierto. Pero a veces, si es alguien que toma una mínima dosis de un tranquilizante menor y con eso dice, yo con eso estoy bien, ¿qué le vamos a decir? Si lo que toma uno sabe que no le hace daño y le está ayudando a su buen sueño. Lo malo es cuando son dosis más altas, cuando empiezan a incrementarlas progresivamente, cuando empiezan a asociar muchos fármacos, entonces toman el hipnótico, el antidepresivo, el tranquilizante, es decir, todo eso junto para dormir y cada vez más dosis, no puede continuar así. Evidentemente la llave no está en la medicación. Entonces lo que se hace es, se ataca al insomnio desde distintos flancos, todo junto. Se elige alguna pastillita, algo que no le genere ningún síntoma, ningún efecto indeseable y que al mismo tiempo ayude, que sea un bastoncito, nada más. No le cargamos toda la eficacia a la pastilla. Y una de las cosas fundamentales es la higiene del sueño, que es el ABC de todos, para todos va eso, los hábitos, las costumbres de la vida diaria, lo que uno hace todos los días, que ayudará o no para lo que hagamos en la noche. Claro. ¿Cuál es la mejor hora para irse a dormir? Si fuese por cuestiones naturales, yo diría que el horario debería ser en época invernal a las 8 de la noche. Pero, imposible en nuestro país. Hablo claro. de lo biológico, sí, claro. Sí. Por supuesto, todo lo que es el desarrollo de la humanidad ha corrido las horas. Y en nuestro país mucho más que en otros países, ¿no? Nuestros hábitos en Argentina en cuanto al sueño son de lo peor. De lo peor. La cena es muy tardía, después de la cena vienen una serie de actividades que uno hace en su propia casa. Y bueno, conclusión, hasta la medianoche nadie se va a dormir. Algunas preguntas finales y referencias breves. ¿Qué pasa con el sueño de los más chicos, de los niños? ¿Cuándo deberían comenzar a dormir durante toda la noche? El lactante come y duerme, eso es bien conocido, ¿no? Luego pasa por una etapa donde ya el comer y dormir ya no es cierto, ya empieza a incorporar las alimentaciones más parecidas a los adultos, que come a la mañana, come a mediodía, a la tarde, a la noche, conserva una siesta generalmente y luego que es como que la pierde a partir de los 3, 4 años, esa siesta que hacía o el sueño de las 11 de la mañana que muchas veces hacen los chiquitos y ya pasa a tener el ritmo biológico del adulto joven, sería un sueño muy profundo y largo en la noche y una vigilia plena durante el día, en la primera infancia, edad escolar, por ejemplo. Luego viene toda la etapa de la edad escolar, ya pasamos a la adolescencia, sueño profundo, intenso, en una casa suena el timbre y el que nunca se va a enterar es el adolescente que está durmiendo 12 horas corridas. Está en una etapa 4 que se le llama, ¿no? Donde el cerebro está casi en coma. Para responder, para despertarse se necesita un gran estímulo, si no, no se va a despertar. Luego viene el adulto joven, donde ya empieza a cortar su noche, ya no son las 12 horas que puede dormir un chico de 15 años, empieza a cortar su noche, a veces al extremo, ¿no? Hay quienes necesitan la siesta y luego vamos cambiando y ya vamos rumbo a la tercera edad, a esa etapa de la vida en donde el sueño parece que es muy malo y sin embargo es lo que necesita. Y el abuelo que está jubilado se levanta a las 6 de la mañana. Dice, ¿por qué? Si no tiene nada que hacer, ¿para qué? Es lo que manda su biología. Y está bien, es la naturaleza. Y hace su sueño claro. en un sillón a las 10, 11 de la mañana, antes de almorzar, después duerme la siesta, después duerme otro rato a la tarde. Es el sueño del anciano. No por eso cuando llega la noche y duerme, que se despierta muchas veces, hay que pensar, tiene insomnio, vamos a medicarlo. No.
Doctor, para ir finalizando, además de los cambios de humor que acarrea el mal dormir, ¿qué otros trastornos específicos y los más principales ocasiona en nuestra salud, en nuestro organismo? Tenemos, por ejemplo, todo lo que es lo cognitivo, ¿no? Que por eso es tan importante también la terapia cognitivo-conductal, sobre todo para los insomnios. El rol de la psicoterapia en estos pacientes es muy importante, es quizás de los más importantes. Se llama psicoterapia cognitivo-conductal del sueño. Algo concreto, práctico, que a lo mejor una sesión por semana durante 2 o 3 meses ya nos pone en ruta y nos alivia muchísimo. Entonces la psicoterapia es fundamental. Sobre síntomas, yo creo que por ahí el déficit de atención es muy importante. Es lo primero que perdemos. La gente muchas veces dice, ando mal de la memoria. Puede ser, sí, pero eso es una instancia posterior. Inicialmente es un déficit de atención, en donde las cosas que debemos atender no podemos, más de una al mismo tiempo no podemos hacer, entonces empezamos a no recordar ciertos hechos y uno dice, pero ¿cómo? Si yo lo hice, yo me acuerdo. La atención no estaba puesta en eso. Y en el paciente que tiene una baja calidad de sueño, un acortamiento de sus horas de sueño, no puede. Doctor, hay muchos temas por hablar, seguramente algunos de ellos han quedado fuera de esta agenda dentro de la nota, seguramente en la próxima oportunidad lo volveremos a hacer. ¿Durmió bien anoche? Relativamente. Relativamente. No muy bien. Nos deja a todos un poquito más consolados. Yo siempre digo, no soy ejemplo. No es ejemplo. Gracias, doctor, muy amable. Un placer. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo Mesa de Diálogo. Muchas gracias por acompañarnos.